Estamos en el sur de los valles calchaquíes, en una región que en la época aborigen antigua era conocida con el nombre del Valle del Yocabil, según algunas crónicas, y según otras crónicas, el Valle del Ajocabil. Y ese nombre se asoció al nombre actual también que tiene esta población. Entonces estamos hablando del departamento Santa María, de la provincia de Catamarca, ubicado en el Valle del Yocabil. Es un pueblo pequeño que cuenta con no más de 8.000 habitantes. Se le ha puesto como San José, tierra de paz, trabajo y tradición, porque acá somos muy religiosos, las tradiciones las vivimos a pleno. Acá somos muy devotos de San Roque. Este año se hizo una peregrinación que salió de acá el día 4 a Río Blanco, a donde San Roque fue oriundo de ahí. Bueno, la devoción se remonta, no tiene una fecha fija o puntual, pero más o menos de la historia por ahí se puede encontrar en resabios que se remonta hace 200 años. Ciertamente la imagen ha sido encontrada en un lugar cerca de Minas Capillitas, que es el departamento de Andalgalá, y el lugar propio es de Río Blanco. La imagen tiene simplemente 8 centímetros, casi cuando uno viene no se da cuenta que es la imagen. Generalmente la fe de la gente suele decir que la imagen es de oro, pero no es de oro, es de bronce. Es una pequeña imagen que mirando en su fe con un perrito por detrás, ellos ven la imagen de San Roque de Montpellier. La recorrida es la de 3 días, la que nosotros este año lo hemos hecho por motivo del Año de la Fe. Las escalas desde Río Blanco hasta Loma Redonda, de Loma Redonda a Punta de Balasto y de Punta de Balasto hacia San José. Más o menos entre 14 a 20.000 personas vienen el día de la fiesta patronal. ¿Qué es lo que lleva a la gente a participar? Principalmente por lo que se tiene como a San Roque como patrono, ¿no? La gente acude por la salud, que tan necesitada está, y lo pueden constatar también en todas las promesas de diferentes partes del cuerpo que la gente trae haciendo esa promesa y pidiendo. En todos estos pueblos se va a ver una profunda religiosidad que está entroncada también en el mundo aborigen, en el mundo antiguo hispano y en una fe muy particular que tenemos todos, a donde no puede no se percibe, porque no existe ningún divorcio entre la fe y la religiosidad popular y todo lo que es la enseñanza y, digamos, orientación de la Iglesia católica, ¿no? Turísticamente, San José, al igual que Santa María, es un departamento que está en una etapa de crecimiento año a año. También se está viendo cada vez más actividades, más gente que se refleja y se inculca en cuanto al turismo. Tenemos casi 25 localidades en nuestro municipio y muchas de ellas localidades de altura, ¿no? De lugares donde tenemos lugares bellísimos para enseñarles, mostrarles, ¿no? al turismo. Tenemos todo un paisaje natural para brindarles, mucha tranquilidad, mucha calma, así acá en los valles calchaquíes. Tenemos uno de los atractivos turísticos que son el asentamiento arqueológico Loma Rica de Chiquimil, en la localidad de Entre Ríos, ubicados a 8 kilómetros más o menos de acá, de lo que es el centro de San José.
La verdad que es bastante alto para subir, pero cuando llegas a la cima, digamos, es muy bello. Tenés casi toda la naturaleza intacta de lo que fueron las ruinas arqueológicas. Tenés más de 100 cardones en lo que es la cima. Luego también tenemos otro atractivo en lo que es la localidad de Andalguala, también más o menos a 10-15 kilómetros de acá, del centro de San José. Tenemos uno de los cardones más altos del mundo, tiene más de 18 metros de altura con 60 brazos en su totalidad. También con un paisaje muy natural, con un río, un arroyo que pasa al costado de él. Es un valle muy interesante, como toda la región de los valles calchaquíes. Tiene su encanto, tiene su historia particular y fundamentalmente tiene su mensaje de vida en la actualidad. Y bueno, esta es una región que vive mucho de la minería, que esto genera muchas contradicciones entre quienes están en contra por el impacto ambiental que produce, y por otra parte gente que está a favor porque sin lugar a dudas genera mucho trabajo. Nuestro aporte que queremos hacer en esta región es preparar a las comunidades en otra actividad que no tenga tanto impacto ambiental. Yo lo que veo, y a veces como sanjoseño a veces me duele, de que realmente San José hoy por hoy es un lugar de paso. O sea que estamos a la vera de la ruta 40 y por ende la deficiencia mayor que tenemos en nuestro municipio es que no contamos con una infraestructura, por decirte así, un hotel o algo para poder albergar al turismo que está de paso, ¿no? Tenés gente en lo que es temporada alta, como tenés mucho afluente de turismo de Tucumán, que es el 80%, y tenés gente de Buenos Aires también. Y hay épocas del año de que el turismo es mucho para nosotros, para albergarlos o para recibirlo en las mejores condiciones, ¿no? En verano también somos visitados por bastantes turistas que buscan la calma, la tranquilidad que le podemos ofrecer y es lo que no tenemos. Para la fiesta de San Roque hay gente, una delegación del sur que viene y viene un colectivo lleno. Y bueno, y nosotros no lo podemos albergar y se van a Santa María, que de acá hay 14 kilómetros. Y la gente dice, no, nosotros nos queremos quedar en San José para respirar ese aire puro que hay aquí. Recibimos a miles de peregrinos y la verdad que bueno, no tenemos el alcance suficiente para toda esa cantidad de gente, ¿no? Es de mí y por parte de lo que es también lo que son los voluntarios de San Roque, tratar de poder hacer algún hospedaje que se pueda hacer en largo plazo, pero en etapas, donde cada etapa se la hará de una manera más urgente y lo demás se irá haciendo a lo largo del tiempo. Lo que muchas veces impide, a veces uno tiene proyectos, pero a veces está imposibilitado por las necesidades que hay en cuanto a lo que se tiene que comprar o cómo mismo sostenerlo, ¿no? Principalmente se trata de buscar dónde hospedar a los peregrinos, porque cada vez es mayor la gente que viene y es necesario en orden también a la pastoral que uno puede encarar, ¿no? Por eso ya llamamos el hospedaje del peregrino, donde no solamente, por ejemplo, este hospedaje va a ser para los peregrinos en un momento exclusivo, también tiene previsto en poder también asistir a aquellos que cuidan a los enfermos o a los enfermos mismos. Y después también el hecho de poder de alguna manera sostener esos proyectos a lo largo de un tiempo, aunque más no sea a largo plazo.
Santa María, aún estando muy cerca de San José, que está solamente a 14 kilómetros, tiene una realidad completamente diferente en cuanto a turismo a la de San José. En Santa María uno puede encontrar hoteles de muy buena calidad, hay mucha variedad de servicios, hay muchos prestadores turísticos, pero vimos que en Santa María hay una falta de capacidad en cuanto al trabajo conjunto, al trabajo en equipo. Cuando escuché la convocatoria de un proyecto en conjunto de la municipalidad, específicamente la Secretaría de Turismo, con la Pastoral de Turismo de la parroquia, inmediatamente me sumé al ofrecimiento que consistía en capacitaciones para el área de turismo, ¿no? Entonces hemos comenzado a trabajar conjuntamente con la Pastora de Salta, precisamente con Agustín y Renata. Nosotros, la Secretaría de Turismo, hemos comenzado a promocionar y se comenzaron a dar los módulos de este programa de capacitación. Desde ya agradecemos a la Pastoral de Salta, a los chicos que vinieron a la capacitación. Y de esta capacitación que se dio a lo largo de un año en diferentes instancias, yo pude apreciar de que, a pesar de que por lógica había grupos ya formados, pudieron a través de estos cursos reforzar esos grupos. Pues ciertamente que los cursos han sido muy interesantes, lo han hecho en las aulas de la parroquia, por la participación de la gente, el gran interés que tiene la gente de ver cómo podemos hacer una oferta turística para que tengamos más visitantes y ver nosotros cuáles son nuestros valores culturales, religiosos, gastronómicos, tantas ofertas y tantos intereses que pueden tener las personas. Los ponentes me parecían personas preparadas y también con una gran capacidad de comunicación. Bueno, mi nombre es Renzo Castro, soy de acá de artesano en madera en San José, Santa María, Catamarca. Trabajo con lámparas, recuerdos, todo lo que es de acá de la zona, digamos. De la actividad que yo tengo, digamos, sería tratar de recibir los turistas, por eso preparar mi casa, todo, armar un buen taller para hacer turismo rural acá en San José, porque bueno, nadie hace. Y los cursos que hice fueron bueno, con el profesor Agustín, que bueno, valió un montón. Bueno, mi señora también hizo curso. Bueno, valió por el tema, era para poner el monotributo, de paso en artesanía, pues nosotros trabajamos con monotributo social. A veces el artesano, como es artesano, regala las cosas. Y en cambio no vemos nosotros el tema de los gastos, de materia prima, de lo que electricidad, todas las cosas. Y el curso que nos dio, digamos, fue muy lindo porque nos enseñó cómo poner los precios a cada producto. Digamos, la artesanía acá en la zona es lindo. Y sería bueno que otra gente se anime a, digamos, a hacer el curso y tratar de hacer su propio microemprendimiento acá en la zona. Dentro de la comunidad vemos que es necesario volver a reafirmar estos contenidos, así que nosotros vemos viable, importante, las capacitaciones para que se las vuelvan a dar en nuestra comunidad. Considero que esto sería importante para no solo dejar las cosas en una teoría, sino también ser pragmáticos y presentar una oferta turística para las personas que visitan Santa María, pues en esos momentos de vacaciones. Sí, sería lindo que sigan haciendo cursos, que venga el profesor de cursos de vuelta, porque a mí me sirvió un montón por el tema de que estamos en artesanía y bueno, ahora ya se viene, tengo muchos pedidos ahora, pero bueno, no, es lindo porque tengo trabajo en la casa, todo. Creemos que el turismo puede ser una oportunidad para el desarrollo local.